Muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Centro de Estudios Electorales, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos el aceptar nuestra invitación a este panel, Las elecciones del 2014 en Colombia, aciertos y desaciertos. En este panel contaremos con la participación de dos destacados expertos del área de ciencia política y de las comunicaciones. Inicialmente hará su exposición el licenciado Diego Armando Mazorra Correa, quien es magíster en comunicación de la Universidad Externado de Colombia y se desempeña como coordinador del máster en comunicación política y como investigador en la línea de comunicación política de esta universidad. En segundo lugar, estará con nosotros el doctor Jean Basset, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad París III, Sorbona Nueva, y profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. A continuación, se dirigirá a ustedes el licenciado Ricardo Pérez, director del Centro de Estudios Electorales, quien hará una contextualización inicial al tema. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Para nosotros, pues, es una noche bastante interesante, en donde vamos a poder conocer de mano de dos expertos sobre los principales acontecimientos de las elecciones presidenciales en Colombia. Como ustedes saben, en nuestro país concitó mucha atención este proceso electoral, no solamente por cómo inició y por aquellas características pues, que le fueron dando vida al proceso, sino también por cómo terminó. Ustedes saben que en la primera vuelta electoral, donde se presentaron 5 candidatos, 4 de los cuales eran economistas, lo que reivindica un poco mi profesión, quiere decir que todavía estamos vivos. Lo que sucedió en esa primera ronda electoral fue bastante interesante. Ustedes todos recordarán que el presidente Santos, quien buscaba una reelección, liderando pues la coalición que integraba el partido de la U y el Partido Liberal, quedó con un casi 25% en esa primera ronda electoral. El candidato de Centro Democrático, que es el candidato del partido de Uribe, obtuvo un 29% en esa primera ronda electoral. Pero lo interesante del proceso fue que el tema clivaje, el tema que dominó toda la agenda de discusiones en torno a esta campaña, fue el proceso de paz. El proceso de paz que Juan Manuel Santos pues defendía, y ese mismo proceso de paz que el candidato del Centro Democrático, Zuluaga, pues torpedeaba y decía incluso que de llegar a ser presidente, pues podría hasta descontinuarlo. Lo interesante fue lo siguiente: se generó una abstención en esa primera ronda electoral no característica de los procesos presidenciales en Colombia, la más alta de los últimos 20 años, un 60% del electorado que pues estaba habilitado para sufragar no se presentó a las elecciones. Y el presidente, apostando a este proceso de paz en detrimento de unos logros económicos importantísimos en Colombia, porque recordemos que desde que el presidente Santos asumió en el 2010, la economía colombiana ha venido creciendo por encima del promedio de América Latina. Colombia crece a un 4.1%, a un 4.7%, América Latina a un 2.1%. Pero aparte de eso, el desempleo disminuyendo, la pobreza disminuyendo. Sin embargo, el tema económico no fue pues tema importante en esta primera ronda electoral, fue relegado a un distante segundo plano. Y ahí vinimos entonces a la segunda vuelta, donde a mí me gusta decir que incluso violando lo que es la ortodoxia de la estrategia política, a pesar del presidente Santos ver que el tema de la paz, del proceso de paz, que fue el que dominó la primera ronda electoral, generó una abstención de 60% y que perdió esa primera ronda, pues apostó con más fe al mismo tema en la segunda vuelta y pues de manera milagrosa, algunos piensan, pero estoy seguro que nuestros expertos nos dirán el porqué, pues se agenció un triunfo en esa segunda vuelta electoral. Pasó de perder la primera ronda por 400.000 votos a ganar esa segunda ronda, esa segunda vuelta electoral por 900.000 votos. Y esto fue apostando a un tema que en primera vuelta todo lucía indicar, por lo menos numéricamente cuando vemos el número de la abstención, que tal vez no era el más interesante y que definitivamente quienes se manifestaron en las urnas, pues tampoco era que estaban muy a favor de ese proceso. Evidentemente, todos los detalles de por qué acontece esto y de la forma que acontecieron las cosas es lo que vamos a escuchar
pues a cargo de nuestros expertos que hoy tienen el placer de acompañarnos. Entonces, sin quitarle más tiempo, le cedo la palabra al profesor Diego, que nos va pues a ofrecer su versión de por qué acontecieron estas cosas que brevemente les acabo de describir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a Funglode por la invitación. Espero no extenderme mucho en el tiempo que tenemos y vamos a ver cómo podemos ir avanzando. Entonces, el primer punto que quisiera comentar es un ligero antecedente de la situación política colombiana al momento de enfrentarse a las pasadas elecciones que se hicieron en 2 vueltas electorales, que iniciaron en mayo y terminaron con la elección presidencial, la reelección presidencial de Juan Manuel Santos, y que puede ser un poco complicado de analizar, incluso para nosotros hacer la pregunta también era complicado de poder identificar, por ejemplo, cuál era la oposición específica al gobierno de Santos. Cómo podía ser oposición en ese momento en la campaña presidencial el expresidente Álvaro Uribe, cuando Santos había sido ministro del propio Uribe y había sido apoyado por Uribe dentro de la misma campaña. Cómo se pudieron distanciar tanto estos dos contendientes, porque en realidad para muchos dentro del país los dos contendientes de esta campaña fueron Santos y Uribe por intermedio del candidato de su partido, el Centro Democrático, que era el doctor Zuluaga, que había sido también exministro de Economía durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, lo primero, para mí, y siempre he vuelto sobre esta idea cada vez que pienso en la política nacional, uno de los grandes antecedentes es un documento perdido dentro de la historia de Colombia. Cerca del año 97-98 se realizó una comisión conjunta de especialistas que intentaban analizar el problema de la política nacional a futuro y plantearon 4 escenarios. Esa comisión se llamó Destino Colombia y tuvo mucho apoyo y divulgación, en parte también por la casa editorial El Tiempo, de la cual es dueña la familia del presidente Santos en su momento. Ese documento Destino Colombia planteaba 4 escenarios a futuro para un país en conflicto como lo es Colombia, que lleva los 50 años de enfrentamiento con la guerrilla y particularmente con la guerrilla de las FARC, una de las guerrillas más viejas del continente. En este documento Destino Colombia, estos eran los 4 puntos que se planteaban. Primero, amanecerá y veremos qué pasa cuando el país se hunde en caos y hay falta de decisión para enfrentar los cambios, y qué tipo de presidente podría salir de ese momento. El segundo escenario que planteaba era más vale pájaro en mano que ciento volando. Bajo la presión de los actores armados, decía el estudio, y tras 10 años de desangre, el Estado y la sociedad decidieron que había llegado la hora de dialogar y llegar a acuerdos serios. Ese momento de poder plantear un acuerdo de negociación, un proceso de paz, sin tener en eso todas las cartas sobre la mesa por parte del gobierno, es para muchos lo que se vivió durante el gobierno de Andrés Pastrana, donde se intentó el mínimo acuerdo posible con las FARC en un proceso de paz, incluso se le dieron todas las garantías a este grupo, se abrió una zona desmilitarizada para poder llevar ahí las negociaciones. El proceso, por supuesto, llegó a un fracaso completo. Este documento, que ya se estaba planteando a mediados de los años 90, es casi como si fuera una profecía de lo que se iba a cumplir más adelante durante el gobierno Pastrana, porque efectivamente eso pasó. De un momento de crisis específica, pasamos a un proceso de negociación, porque más valía negociar que entrar a la guerra. Ese proceso de negociación falla y el documento Destino Colombia preveía en esos momentos lo que va a pasar es lo siguiente: va a venir un gobierno mucho más fuerte, mucho más autoritario, y el escenario que ellos planteaban en el 97 era todos a marchar. Para reconstruir la nación, que estaba en esos momentos rota, se necesitaba entonces mucha mano militar y mucho enfrentamiento directo con la guerrilla. Quien viene a encargarse de eso en ese momento es el expresidente Álvaro Uribe. Ese escenario de todos a marchar iba a traer, por supuesto, entonces problemas no solo de enfrentamiento, sino problemas de legitimidad del Estado colombiano, porque cada vez las instituciones se iban a deteriorar más en torno a la figura de un líder único, y esos problemas también iban a llegar a problemas de denuncias de violaciones de derechos humanos, que fueron las que efectivamente se dieron. Después de esas denuncias, decía el documento Destino Colombia, lo siguiente que va a venir es la unión hacia la fuerza. Luego de este periodo en que la democracia se había puesto en riesgo en el enfrentamiento, iba a venir un presidente bajo
bajo el mando de un partido de unidad nacional. Curiosamente, ese es el mismo nombre del partido que se creó en sus momentos bajo Uribe, como el partido de la U, que algunos decían de la U de Uribe, y que bajo Santos es el partido de la Unidad Nacional. En este proceso de la unión hace la fuerza, luego de que las guerrillas se hubieran debilitado por el tema del conflicto, se podría ver entonces una apuesta directa sobre un proceso de paz realmente efectivo con consolidación de todos los actores que intervinieran en él. Les repito, ese documento es del 97 y pareciera que hubiéramos seguido presidente a presidente esto como si fuera un plan específico. No sé si sea así por parte de algunos presidentes, pero el apoyo completo de Santos a la producción de esto en su momento se me hace muy cercana a lo que tal vez Santos hubiera estado planteando. Esto es... Después de este antecedente, entonces podemos observar el cambio del partido de la U de Uribe al partido de la Unidad Nacional. Y este enfrentamiento es un enfrentamiento que es ideológico y de la forma de poder ver el Estado. Ahora pasemos entonces a observar los procesos de elecciones. Una vez Uribe se retira, luego de tener una reelección presidencial en su momento, Uribe no puede volver a lanzarse a un tercer periodo presidencial, es vetado por la Corte Constitucional y entonces le da la bandera a Santos y Santos transforma ese partido de la U, de Uribe, de enfrentamiento directo con la guerrilla, en un partido de unidad nacional tendiente al proceso de paz que se construye. Además de eso, pues por supuesto un presidente tiene que gobernar y en esas gestiones de gobierno no necesariamente le va tan bien. Nosotros comenzamos entonces a plantearnos una serie de encuestas nacionales, y en esa serie de encuestas nacionales, que es el trabajo que se realiza por lo menos en el Centro de Investigación del Externado donde laboro, podíamos observar este escenario de satisfacción de la opinión pública con el presidente Santos. Muy insatisfecho, 16%, insatisfecho, 27%, ni satisfecho y no insatisfecho, el 32%. Como un presidente con tan altos niveles de insatisfacción por parte de la opinión pública en su proceso de gestión logra no solo perder la primera vuelta electoral, sino poder ganarla en la segunda. Ese es el objetivo que intentaré por lo pronto cubrir en esta pequeña charla. Y mucho más cuando la distancia de votos entre la primera y la segunda vuelta fue realmente importante. En la primera, con muchos candidatos que se estaban presentando en la misma, Santos y Zuluaga obtuvieron estas diferencias de votación. El 29.25 Zuluaga y el 25.69 Santos. En ese momento todos creíamos que era muy posible que Zuluaga fuera a ganar si tan solo se le hubieran unido determinados partidos en bloque al momento de enfrentarse a la segunda vuelta electoral. Ya en la segunda vuelta, ellos dos solos, Santos logra sacar esos puntos de ventaja de los que hablábamos al principio. Vamos a observar entonces qué puede haber pasado. Tal vez la línea temática que vaya a seguir aquí es esta. Hay una narrativa muy propia de las campañas políticas norteamericanas. Esta narrativa fue inaugurada por el presidente Abraham Lincoln en su momento. Es lo que algún viejo campesino holandés le comentaba a Lincoln. No se puede cambiar de caballos mientras vamos cruzando el río. Y esta narrativa ha sido muy utilizada en las campañas políticas norteamericanas para apoyar los procesos de reelección. Y estos procesos de reelección, ¿cómo funcionan bajo esta narrativa? Si yo estoy en el medio de un conflicto armado, yo no cambio el comandante de las Fuerzas Armadas en la mitad del conflicto, sino que espero a que termine ese conflicto para poder hacer los cambios políticos necesarios. Esa era la idea de Lincoln en su momento. Yo no cambio de caballo en este punto al cruzar el río. Además de Lincoln, hay otros presidentes que han usado este tipo de campañas. Uno de ellos es Roosevelt, el otro, por supuesto, George W. Bush. Bien. No vamos a cambiar a nuestro presidente en mitad del conflicto, no importa qué tan malo es el presidente en el proceso de gestión o cuánta insatisfacción exista con él. Pero esta narrativa solo funciona en temas de campaña. Mi pregunta es, ¿también puede funcionar en temas de paz? En el proceso electoral norteamericano, la narrativa de este cambio de caballos también tuvo un caso exitoso que es muy parecido a lo que podemos interpretar de lo que pudo haber pasado acá. Fue el caso del general Eisenhower en su momento, que también se enfrenta a un proceso de reelección. En la primera, Eisenhower llega como un héroe de guerra.
Estamos en pleno conflicto, él había sido miembro de las Fuerzas Armadas, muy respetado dentro de la línea de mando, pero para su segunda reelección las Fuerzas Armadas ya no eran un motivo importante, estamos hablando del 56, y la campaña entonces dio un giro supremamente interesante. Lamentablemente no podemos ver el video, pero hay una página en la que se pueden consultar como todas las campañas norteamericanas, y pude tener acceso también a las campañas políticas que se realizaron en ese momento. La campaña del 56 de Ike Eisenhower, que estaba ahí para presentarse en el video, planteaba una posición clara. No se va a cambiar de caballos en mitad, cruzando la mitad de un río, mucho menos para el tema de la guerra y tampoco para el tema de la paz. Y polarizó la campaña política en torno a guerra y paz. El mismo candidato que había representado heroísmo en la guerra, en la segunda reelección se presentaba como el candidato de la paz y que no se podía lograr la paz y la prosperidad si no iban de la mano. Estos fueron los modelos de campaña del 56 de Eisenhower. Entonces, con estas preguntas o algo del estudio que voy a presentar acá, los datos del trabajo de campo, se realizaron encuestas nacionales, cada 2 años venimos haciéndolas. La fecha de la aplicación de las encuestas fue del 28 de junio al 29 de julio de esta primera encuesta, con un tipo de muestra que nos permite poder pensar que estamos cubriendo el territorio nacional de Colombia, o por lo menos la parte urbana del territorio nacional, en las ciudades de Manizales, Pereira, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bogotá, Villavicencio, Cali y Pasto. Intentamos cubrir el territorio nacional con una muestra que creemos representativa del mismo y que se realizó también en asocio con centros de investigación como el de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y por aquí entonces iniciamos. ¿Qué creo yo que puede haber pasado? La narrativa de la campaña de Santos da un giro directamente, como se decía, a apoyar el proceso de paz de frente en la segunda vuelta. Y tal vez aquí está la explicación, por lo menos para mí, de qué pasó en la campaña electoral. La solución militar que se había planteado en 2010, todavía bajo el gobierno Uribe, bajo el final del gobierno Uribe, el 49.63% de las personas en Colombia, o por lo menos de las encuestadas en ese momento, creían que la única solución posible al conflicto armado interno que se vivía era una solución militar. Cuando llega Santos, en solo 4 años, ha bajado esa noción de que solo se puede ganar a través de la guerra al 40.77%. El proceso de negociación tiene un apoyo completo. Ya son 9 puntos por encima de como empezamos en el 2010, a los que se sube el apoyo del proceso de paz. Y aquí podemos comenzar a definir dónde estarían los errores y los desaciertos de ambas campañas políticas en torno al triunfo de Santos sobre Zuluaga. Aquí desagregamos un poco más esta opinión sobre la solución del conflicto que tienen los colombianos. Si ustedes pueden ver, a medida que nos acercamos un poco más a mano izquierda, vemos subir el apoyo al proceso de negociación. En la solución militar está un poco más polarizada la opinión pública colombiana. Hay unas personas que definitivamente dicen que la solución es militar, pero las que se ubican en los términos intermedios son cada vez más, son poquitas. Y va creciendo a medida que sube el proceso de paz dentro de la favorabilidad de Colombia. Y esto es un éxito completo del gobierno Santos. Aquí estas 2 gráficas que no se alcanzan a ver un poco, me imagino los datos específicos, representan la de la izquierda, la percepción que tienen los colombianos sobre si los medios apoyan o no el proceso de paz, y la de la derecha, la percepción que tienen los colombianos sobre si el gobierno apoya o no el proceso de paz. Entonces, si me votan a la de la izquierda, la gente no cree que los medios estén apoyando el proceso de paz, pero sí le creen mucho a que la apuesta del gobierno es el proceso de paz. Y en eso el gobierno ha sido súper exitoso, el gobierno de Santos. Mi apuesta es por el proceso de paz, y eso está de la mano con que la ciudadanía colombiana cada vez más apoyaba también el proceso de paz a medida que iban despidiéndose del gobierno Uribe. ¿Cómo resolver el tema de la guerrilla? Cuando comenzamos a unir entonces estas variables, teníamos que el 64% de las personas creían que la solución era el punto de negociación, con un 9% de indecisos. Y el 27%, muy fiel a Uribe, todavía decía la solución es militar. El apoyo a negociación por estrato es ligeramente también significativo, aunque no mucho realmente, pero hay un apoyo general al proceso de paz que tiende a subir en los estratos más bajos de la población. Por educación,
tiende a ser mucho más fuerte el apoyo en las personas que no tienen un nivel alto de educación, como primaria o secundaria incompleta. Por edades, aquí viene un poco más fluctuante, tiende a ser más fuerte el apoyo al proceso de paz en las personas que tienen más de 45, 50, 51 años, las que más han vivido, por supuesto, el conflicto armado. Y además que crecer en una generación durante 8 años de la misma presidencia de un presidente tan mediático como Uribe, pues también cambia la vinculación de los jóvenes. Ahora, para observar entonces acá, lo que tenemos es si la gente se identificaba con algún partido político y qué tipo de reacción tenían frente al apoyo a la negociación en un proceso de paz como el que se está viviendo entre Santos y las FARC en La Habana. Como pueden ver, las personas que menos apoyan al proceso de paz están en esta línea azul. Esa línea azul es el Centro Democrático que es dirigido por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, estos antecedentes nos sirven para ubicar a dos contendientes. Por un lado, el Centro Democrático, candidato Zuluaga, con Álvaro Uribe detrás, ahí presionando fuertemente el candidato, que no apoyan para nada, ni él ni sus seguidores, el proceso de paz con las FARC. Y por el otro lado, una opinión pública cada vez más favorable hacia el proceso de paz, en la cual es mucho más fuerte la idea de que el gobierno ha estado promocionando este tipo de diálogos constantemente. Aquí está la desagregación, entonces Alianza Verde, el primero, Cambio Radical, que es una variante del Partido Liberal, cuyo representante es el vicepresidente en estos momentos de Santos, el Centro Democrático de Álvaro Uribe, el Partido Conservador de Marta Lucía Ramírez, que hizo una muy buena campaña en su momento, el Partido Liberal, el Partido de la U es el que sigue, que es el Partido de la Unidad Nacional de Santos, el Polo Democrático, que también vamos a ver una forma muy interesante de aparición del mismo en su momento, y la Unión Patriótica al final, la Unión Patriótica que volvía por primera vez al escenario electoral colombiano después de haber sufrido lamentablemente un proceso muy fuerte de una desmovilización no exitosa donde muchos de sus militantes fueron asesinados. La Unión Patriótica recupera en estas elecciones su estatus de partido político y se lanzaba al lado de la izquierda del Polo Democrático en el proceso electoral. Bueno, entonces, aquí tenemos este punto. Se lanzó una campaña en medio de una polarización política muy fuerte. Y esa campaña, en medio de la polarización política, por supuesto que generó algunas acusaciones de campaña negra y de acusaciones mutuas entre los dos candidatos. Pero lo más fuerte de las campañas, cuando comenzábamos a ver los spots publicitarios, los jingles y demás como puntos fuertes de la campaña, demostraban lo siguiente. La campaña de Zuluaga quería mostrar a un presidente que era fiel a las ideas de Uribe, que era otra vez la voz de Uribe hablando por otros medios y que además de ser el mismo Uribe, era una persona que era muy fuerte para temas económicos y sociales en el país, cuya fuerte principal, por supuesto, no va a ser el proceso de paz. De hecho, el candidato Zuluaga en algún momento dijo, cuando yo llegue a ser presidente, lo primero que voy a hacer va a ser cancelar los acuerdos de paz con las FARC, porque las FARC no se pueden tener acuerdos de paz con ellos, son un grupo terrorista y tienen que tener otro tratamiento y no les podemos dar estatus político. Esa era básicamente la lectura de Zuluaga. Y además de hacer eso, entonces, ¿en qué se va a centrar mi campaña? En temas como la economía y la sociedad. El candidato Santos apostó también por una campaña, primero muy abierta y muy pegada al tema de la paz, pero no era el único tema. También incluía una campaña muy fuerte en, por ejemplo, el fenómeno de vivienda. Su ministro de Vivienda, ahora en estos momentos vicepresidente, Vargas Lleras, trabajaba muy fuerte 2 años antes de la campaña para poder tener vivienda popular a muy bajo costo, que eso impactaba mucho en el electorado colombiano. Y comenzó a hacer distintas estrategias de campaña. Por aquí vamos por la paz, por aquí vamos con la vivienda. Utilizaba mucho en el discurso político elementos del fútbol. Entonces, esto es un partido más, aquí lo vamos a ganar, cada rato estaba metiendo esa idea. Probablemente aconsejado por la gente de comunicación política detrás de él, de que ya venía el Mundial de Fútbol y que a Colombia le iba a ir bien en el Mundial, y si a Colombia le va bien en el Mundial y él está hablando de fútbol, pues va a tener también un efecto positivo en votos.
Entonces, gran parte de la campaña se centraba también en este tipo de mensajes de esto es un partido más, lo estamos ganando, vamos a jugar, esto es juego limpio, frente a las acusaciones de campaña negra, que se pueden como rastrear esas intervenciones de Santos en las que iba metiendo temas de fútbol constantemente. Bien, estos son los dos escenarios antes de primera vuelta, y el resultado fue el que ya vimos. Por un lado, un expresidente Álvaro Uribe, que es un monstruo político todavía en el país, que arrastra muchísimos votos y que esos votos le sumaron al candidato Zuluaga, que era un candidato más bien parco, opaco, que no hablaba. Alguna vez, hace muchos años, tuve oportunidad de entrevistarlo directamente y era una persona supremamente tímida y callada. Uno hablaba con él y era un señor que incluso demoraba mucho al momento de dar una respuesta, la pensaba muchísimo en su momento. Y este escenario se manejaba en la campaña Zuluaga. La campaña Santos estaba en este otro punto. ¿Y qué pasó? Obtuvo una victoria el Centro Democrático, y obtuvo una victoria que ya me imagino ya nos los va a contar. Sobre todo, por ejemplo, perdió en Bogotá, una de las plazas más fuertes que debería tener el expresidente Santos. Y en ese punto, Zuluaga se hace fuerte. Pero Zuluaga se hace fuerte bajo la idea de que el que lo hizo fuerte fue Álvaro Uribe. Y entonces empieza un cambio en la estrategia de campaña del candidato del Centro Democrático de Uribe. Y ese cambio fue: me voy a parecer aún más a Álvaro Uribe. Voy a ser incluso más agresivo que Álvaro Uribe. Voy a ser más fuerte en el proceso contra el proceso de paz, como lo es el expresidente Álvaro Uribe. Y por el otro lado, en la campaña de Santos, uno de los confidenciales de la revista Semana, que es una de las revistas más fuertes de Colombia, decía que en el momento en el que se produce la derrota en la primera vuelta, hubo una reunión entre el presidente Santos y el expresidente César Gaviria, y que en esa reunión se definió por completo un giro absoluto de la campaña: abandonar todos los temas sociales, abandonar todos los temas económicos, dejarle eso sobre todo a las gestiones del gobierno, que las gestiones del gobierno se mostraran solas sin necesidad del candidato, y que el candidato se centrara en un único y no más que un único tema. El tema va a ser el proceso de paz. Se decía que Gaviria decía: esta campaña va a respirar paz, hablar paz, comer paz, y todo va a ser la paz. Entonces, se contrata una nueva agencia de publicidad. La nueva agencia de publicidad hace un relanzamiento de la campaña, y la campaña solo va a tocar el tema de la paz. Bien, ¿y cuál era la narrativa de esa campaña? Sin Santos no hay proceso de negociación. Zuluaga no lo va a continuar y no hay ninguna otra persona que sea capaz de continuarlo. Es más o menos otra vez el reencauche de la idea norteamericana de que no se puede cambiar de caballo cruzando el río, solo que esta vez no en un tema de guerra, sino en un tema de paz. Parte de lo que tenía aquí, lamentablemente no lo podemos ver, era el giro de campaña de Zuluaga en debate por televisión, pero sin embargo yo creo que con las solas fotografías del debate podemos ver este tema. Recuerdan que les comenté que yo hablaba que este candidato era muy callado, muy parco y muy señor al hablar. Miren lo que puede hacer entonces la reformulación de la campaña política, diciéndole: usted tiene que parecerse más a Uribe, tiene que hablar más como Uribe y tiene que manotear más como Uribe. Mientras que Santos era todo lo contrario, era la señal de la paz y la tranquilidad en el mundo. Este debate es muy curioso porque genera esta misma perspectiva. La sola posición de la mano, que siempre es agresiva, la mano de Uribe también era así, levantando el punto, mientras Santos está calmado, tranquilo, cálmese, porque está tan agresivo. Esos eran los términos en los que se llevó el debate. No sé si se alcanza a ver bien nomás la posición de las manos en ese punto. Y fue aún peor cuando termina este enfrentamiento en el que, incluso hubo palabras: usted a mí no me respeta, yo lo puedo ir respetar a usted, más o menos de ese nivel fue. Inmediatamente la campaña de Zuluaga va a reforzar la idea de que con Uribe y que con ese tema agresivo van a ganar la campaña. Sacan inmediatamente un refuerzo de la campaña de agresividad con un spot publicitario de 1 minuto, que lamentablemente tampoco lo podemos ver, pero es una delicia para poder observarlo en YouTube. Se conoció como la loca de las naranjas. Es una delicia de ver el escenario de cómo fue hasta allá la apuesta de la campaña de Zuluaga por mostrar a un candidato que normalmente es muy tranquilo, demostrarlo de forma agresiva. En ese spot publicitario, dura exactamente 1 minuto, hay una señora que está comprando naranjas y empieza a hablar de lo difícil que es la situación en el país. A medida que avanza ese minuto, el discurso va cogiendo más ritmo, se pone cada vez más brava la señora, hasta que llega a coger las naranjas y botarlas contra la cámara en
un escenario agresivo que nadie entendía. Eso estaba, me parece, muy bien pensado por parte de la estrategia publicitaria de Zuluaga, pero que por supuesto no obtuvo los resultados esperados. Me imagino que ellos inmediatamente corrieron entonces algún tipo de encuesta de opinión en el terreno una vez terminó el debate y lanzaron ese tipo de spot publicitarios y les dio resultados negativos. Y ya vamos a ver por qué tan negativos. Y fueron, yo creo, tan negativos que decidieron esconder al candidato, porque yo tengo mis dudas de que el candidato haya tenido una gripa que le haya durado una semana entera y que no haya podido dar ningún tipo de declaraciones a la prensa ni aparecer en ningún tipo de acto oficial de campaña hasta el día de las elecciones. Una vez terminó el debate, donde se mostró más agresivo, donde lanzaron más fuerte la campaña de agresividad, el candidato, esto estamos hablando de una semana antes de las elecciones, el candidato desaparece de la vida pública nacional. Nadie sabe dónde está. 4 días después por fin apareció una foto en la cuenta de Twitter de Francisco Santos, que es muy cercano a Uribe en su momento. 5 días después aparece otra foto en otro Twitter del candidato, pero es muy curioso, ¿no? Un candidato que se está jugando las elecciones políticas del país, que tiene la posibilidad de ganar, durante la semana anterior a las elecciones desaparece por completo. No le pasan el micrófono, no va a entrevistas, no sale en programas de radio, no aparece en actos de campaña. La campaña de Santos, por supuesto, este también es otro de los spots publicitarios de Santos, le apostó por completo ya no a los temas de vivienda, educación, economía, sino al tema de paz. Y por supuesto en el jingle todo es bonito, todos son alegres, todos están cantando y todos vamos a llegar a la paz, todo es muy optimista. Esto permite este escenario. Estos son los datos, no los datos oficiales de las elecciones, estos son los datos de las encuestas que nosotros estamos aplicando. Esta distribución específica entre los votos de primera vuelta y los votos de segunda vuelta. Cuando hablamos del éxito de la campaña de Santos, fue exactamente ese, asumirse entonces como la única persona que podía llevar a cabo el proceso de paz. Y como veíamos en el anterior cuadro, había muchos partidos que tendían a apoyar ese proceso de paz, a excepción del Partido Centro Democrático del señor Álvaro Uribe y Zuluaga. En esos partidos, el de Marta Lucía Ramírez, que es el Partido Conservador, el de Clara López, que es el partido de izquierda junto con la Unión Patriótica, y en el voto en blanco, en este voto de los indecisos, ahí se juega la victoria de Santos. Nomás en la encuesta podemos ver cómo se comenzaron a dividir esos votos. Esos votos que tal vez en la campaña de Zuluaga pensaban que se iban a adherir inmediatamente a la noción de Zuluaga y Uribe, en realidad terminaron divididos, por lo menos los del Partido Conservador. Los del Partido de la Izquierda, que tradicionalmente, yo que los he vivido también en Colombia, detestan a Santos. Santos es el hijo del expresidente, es el dueño del periódico, para ellos es la representación de la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren cómo muchos de los votos de la izquierda terminan en segunda vuelta apoyando a Santos. Y lo vamos a votar por Santos, pese a que es mal presidente, miramos los niveles de insatisfacción que tienen con Santos, vamos a votar por Santos, pese a que lo creemos que pertenece a la tradicional clase política del país, pero vamos a votar por Santos, incluso con asco, porque este es el único candidato que nos puede llevar a un proceso de paz. Y por la otra opción estaba Zuluaga. Entonces, esa división de votos en estos partidos, para mí, están ahí la explicación de por qué gana Santos. Y que también se observa en la discusión sobre cuál es la opinión propia que tienen los colombianos en la solución del conflicto y cómo se distribuyen entre los votos de Santos y de Zuluaga. Y por supuesto, la cantidad de personas que apoyan el proceso de paz se ven entonces en que entre más apoyan el proceso de paz, más votan por Santos, y esa es la mayor punto de la gráfica. Al correr un modelo, entonces, intentando correlacionar estas situaciones, este era un modelo muy sencillo de 4 puntos. Se me va un poco acá en la gráfica, perdón, la presentación no me está ayudando. Pero esos 4 puntos de este modelo intentaban distinguir primero si había influido en algún punto un aspecto demográfico para votar por Santos, si había influido en algún punto algún tema de comunicación para votar por Santos, si había influido en algún escenario, algún tema de ideología o pertenencia política para votar por Santos. Y lo que más explica nuestro modelo es que lo que más influye, o por lo menos permite explicar un 13% de este modelo, es el proceso de paz.
paz. El apoyo al proceso de paz como solución negociada al conflicto armado colombiano es una de las cosas que más explica la votación por Santos, independiente de qué partido es, independiente de qué estrato tenga, independiente de qué nivel educativo, independiente de cuáles son sus consumos en medios de comunicación. Entonces, terminar. Errores y aciertos de la campaña. El error principal para mí de la campaña de Zuluaga fue plantear la campaña en el tono de polarización política que se había vivido la primera vuelta. Seguramente pensaron, si le da resultado a Uribe, como le dio resultado a él en el proceso de elecciones regionales, me va a dar resultado a mí como en la campaña presidencial. Y no se dieron cuenta de que había un mayoritario apoyo hacia el proceso de paz en la opinión pública colombiana que había estado construyendo Santos durante los 4 años de gobierno. El candidato en ese momento entonces pierde su identidad. Comentaba con algunos amigos cercanos a la campaña que cuando lo escuchábamos hablar por radio, pese a que esta persona viene de un sitio totalmente distinto políticamente, geográficamente del país, ya incluso tenía el mismo acento que es muy característico de la región antioqueña que tenía Álvaro Uribe. Hablaba como él, era como si le estuvieran entrenando a hablar como el candidato Uribe. Entonces, la definición, en una de las preguntas que hacíamos en la encuesta, ¿usted cómo define a este candidato? Para que hablara cada persona cómo pensaba. La que más aparece, por ejemplo, en torno al candidato Zuluaga es la de un títere. Esa es, digamos, la definición más común que se repite entre los colombianos. Errores de la campaña de Santos. Intentando atacar las debilidades que él sabía que tenía durante la gestión del gobierno, llevó la campaña entonces a muchos frentes. El título de la primera campaña de Santos era "Con paz haremos más". Quería demostrarse que era capaz de gestionar en distintas situaciones, que era capaz de gestionar en lo económico, en lo político, en lo social, etc. Y ese llevar la campaña a distintos frentes con tan nivel de desfavorabilidad hacia su gestión, pues también condenaba su campaña política a un posible fracaso, que fue para mí lo que se dio en la primera vuelta. El error de Zuluaga, asumir que el discurso del Centro Democrático contra el proceso de paz dio las elecciones y que esta victoria los iba a llevar. El acierto de Santos fue reorientar entonces la campaña hacia el proceso de paz que tenía más fuerte arraigo en la opinión pública. Bien, tras el último debate por televisión ya las cosas estaban listas. Santos lo último que hizo después fue lograr entonces la adquisición de determinados alfiles de campaña en Bogotá y en las regiones donde le faltaban votos, pero ya estaba ganado el terreno de la opinión pública. Y creo que estaba tan ganado que incluso el candidato Zuluaga se dio cuenta de su error, pero se dio cuenta de su error muy tarde, ya a una semana antes de las elecciones. Así las cosas entonces, desde otros partidos, mucha gente terminó apoyando a Santos porque era el único que se podía lograr el proceso de paz, incluso así fuera, tuvieran que votar por asco. Alguna reconocida politóloga de Colombia incluso propuso salir a votar con tapabocas. Otro candidato de otro partido político dijo: voy a votar con guantes de látex para no untar en las elecciones. O sea, no les gustaba para nada votar por Santos, pero terminan votando por él porque es el único que puede llevar al caballo a cruzar el río. Entonces, sobre esto se plantean algunos retos de lo que se espera de la negociación del conflicto armado, que eso también es ya el punto que le sigue al gobierno de Santos. Ok, ganó con la promesa del proceso de paz. El problema es que en Colombia hay muchas opciones de cuál sería el proceso de paz exitoso. Y lo que es el proceso de paz exitoso para la opinión pública no necesariamente es exitoso, por ejemplo, para las mesas de negociaciones en La Habana. Como por ejemplo se puede ver, aunque no está aquí, en el tema de la participación en política de los miembros de las FARC. Durante la medición que nosotros hicimos, por ejemplo, ese es uno de los temas que menos aprobación tiene en Colombia. 52% de las personas no lo aprueban, pero es casi seguro de que ese sea uno de los temas obligatorios a tocar en La Habana. El siguiente reto para Santos va a ser cómo congeniar estas ideas. Por el momento, voy a adelantarme porque creo que ya estoy sobre tiempo. Hay mucho optimismo frente a la paz en Colombia y a ese optimismo es el que se le da cuenta en estos momentos Santos, para mí, en su victoria en la segunda vuelta electoral. En las mediciones, cada 2 años hemos venido haciéndolas, esta es la medición más optimista que hemos tenido en los últimos 10 años. De que podemos llegar a un posible acuerdo de paz entre los próximos 2 y 5 años. Entonces, conclusiones, hay un gran apoyo al proceso de negociación con la guerrilla de la mayoría de la población, que consideran que solo es posible resolver esto a través del proceso de negociación del 64%,
que la mayoría de las personas percibe que la onda del país en estos momentos, o por lo menos en un 59%, es hacia el proceso de negociación, y que en general todos los estratos, edades, apoyan ese proceso de negociación, particularmente más los de menor educación y los estratos bajos y los de mayor edad. En cuanto a identificación partidista, solamente las personas que votaron por el Centro Democrático tendían a decirle no al proceso de paz. Entonces, conclusiones: apoyo de proceso de paz como el factor significativo para explicar el cambio de la votación en la segunda vuelta y el acierto de la campaña de Santos de abandonar todo lo demás y centrarse específicamente en esa campaña, y gran desacierto de la campaña de Zuluaga, intentar imitar en agresividad contra el proceso de paz, fundar todo ahí en la campaña. Lo que se espera de la negociación: que tanto las FARC como el gobierno reconozcan violaciones a derechos humanos, que se reparen las víctimas del conflicto y que se establezca una memoria histórica del conflicto. Y esto va a traer muchas complicaciones al momento de pensar en un posconflicto, donde la opinión pública colombiana no está ni tan de acuerdo que exista un proceso de integración política, ni tan de acuerdo de poder convivir con los exmiembros de las FARC en un momento de negociación. Bueno, creo que corrí, pero sí. Sí, pero si le falta puede terminar. No, listo, sí. Agradecemos al profesor Diego Mazorra por su presentación y invitamos a nuestro segundo panelista, el doctor Jean Basset. Buenas noches, muchas gracias a Funglode por la invitación y muchas felicitaciones por todo el trabajo tan importante que hacen acá. Realmente lo discutíamos ahorita y es algo muy llamativo viéndolo desde el exterior. Bueno, yo voy a ahondar un poco en algunos puntos que ya presentó Diego y quisiera ahondar en base a un tipo de análisis particular que es la cartografía electoral. Yo les voy a presentar una serie de mapas de los resultados electorales a nivel municipal y con esto voy a buscar explicar un poco varios de los puntos que mencionó Diego, y particularmente entonces este enigma de cómo Santos entonces que pierde de forma estrepitosa esta primera vuelta para ganar de forma triunfal la segunda, ¿sí? Realmente acá lo que hay que explicar es sobre todo la primera vuelta, porque realmente la regla general podríamos decir que en América Latina presidente que busca la reelección la obtiene. Sí, eso es la regla general y yo conozco solamente una excepción y es acá, ¿cierto? Fue Hipólito Mejía en su momento, en 2004. Es realmente la única excepción, sí, que yo sepa en la historia reciente en América Latina, porque el presidente cuando busca la reelección obviamente tiene a su disposición una serie de recursos que puede poner al servicio de sus ambiciones, ¿sí? Entonces, realmente es muy curioso que Santos haya obtenido un resultado tan pobre en la campaña de primera vuelta, no solamente porque Zuluaga entonces estuvo por encima, como lo mostró Diego, sino además porque realmente apenas 26% de los colombianos votaron por el presidente Santos. Es realmente algo dramático, ¿sí? No solamente entonces a Zuluaga le fue bien, sino que además a Marta Lucía Ramírez, a Clara López, pues les fue también realmente muy bien, 15%, bueno, Peñalosa no tanto, pero miren los votos blancos, 6% de votos blancos, eso es el récord en Colombia, ¿sí? O sea, voto blanco en una presidencial normalmente son 2% de los votos válidos, no más, acá son 6%. Hubo toda una campaña a favor del voto en blanco porque realmente los candidatos no convencían a muchos electores en estas elecciones. Y miren la abstención, 60% de abstención. Es enorme incluso para los estándares colombianos, ¿sí? En una primera
vuelta de la presidencial. Esto nos habla realmente de un gobierno que tenía muchas dificultades a convencer por una serie de razones que vamos a ver ahorita, y particularmente por el hecho de que Santos realmente ha sido electo en 2010 como el delfín de Uribe, ¿sí? Como el candidato a la sucesión de Uribe que tenía una inmensa popularidad, que salió del poder con una inmensa popularidad y fue el candidato por defecto porque Uribe no pudo volver a presentarse, ¿sí? Ni siquiera era el preferido de Uribe al principio, pero al fin fue el que Uribe apoyó. Y digamos, fue electo entonces con un mandato de seguir con la política de mano firme en contra de la guerrilla, podemos decir, y en el medio de su mandato entonces decide abrir negociaciones de paz con la guerrilla. Y entonces evidentemente esto le valió la oposición del expresidente Uribe, que lo acusó de traidor durante todo su mandato y que emprendió, digamos, una campaña de desprestigio sistemática del gobierno. Añadimos a esto que por centrarse en estas negociaciones de paz, el gobierno descuidó un poquito los frentes económicos y sociales en particular, lo que generó muchas protestas bien grandes durante su mandato de los estudiantes en contra de una ley de educación al principio de su mandato, de los campesinos, un paro agrario en contra de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. En fin, en el frente social también Santos acumuló una gran impopularidad. Entonces miremos esto. Para entender un poco esta serie de mapas que les voy a presentar, tienen que tener una idea un poco de la geografía colombiana, porque son mapas en playas de colores como son siempre los más populares, pero tienen un inconveniente, es que aplastan las ciudades, no las vemos en esos mapas, y vemos muy bien toda esta parte de Amazonía y de Orinoquía, pero que realmente está vacía de población, ¿sí? La población se distribuye entonces según las cordilleras de sur a norte acá, en 3 cordilleras, y en la zona Caribe acá. Pero la parte pacífica, por ejemplo, y toda esta parte oriental son casi vacías de población. Esto hay que tenerlo en mente para entender mejor los mapas que les voy a presentar. Estos son los resultados del candidato Oscar Iván Zuluaga en la primera vuelta. En este mapa es el resultado del Centro Democrático como partido al Senado unos 3 meses antes, en el mes de marzo. Ven que los mapas se parecen bastante, salvo que Zuluaga logra mucho más que su partido, ¿sí? Un candidato que logra sus resultados básicamente en el centro del país, en las cordilleras muy pobladas como hemos visto, ¿sí? En el interior del Caribe también un poco, pero sobre todo en las cordilleras del centro del país, con una excepción que acá, esta mancha un poco clara, es Bogotá y su zona de influencia, en que al candidato no le fue tan bien, digamos, pero en las zonas rurales del centro del país realmente el uribismo arrasó. Es realmente el uribismo, Zuluaga fue el candidato del uribismo y lo vemos con la correspondencia que puede haber a nivel de zonas de fuerza entre las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales, ¿sí? Y si miramos Santos, entonces Santos es un poco la inversa con respecto a su coalición de partidos. Santos estaba apoyado por una coalición que comprende el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical. Digamos que esta coalición obtuvo la casi mayoría absoluta en el Senado, ¿sí? Pero ven que Santos acá, si comparamos estos mapas, pierde el apoyo del centro del país, ¿sí? Y conserva los apoyos de todas las zonas exteriores, la costa Caribe, la costa Pacífica, bueno, un poco acá, pero como hemos visto ya no hay casi población acá, ¿sí? Pero en toda esta zona central realmente, pues Santos ha perdido muchísimo apoyo. Este mapa lo podemos decir, digamos, que en buena medida refleja la debilidad general del presidente y las zonas realmente donde el presidente Santos conservó apoyo. Lo que es muy llamativo es que en muchos casos son las zonas más afectadas por el conflicto armado, que evidentemente toca a la población
de las zonas más periféricas del país, ¿sí? Y no de las zonas centrales, digamos, en las cuales el conflicto armado aparece como un poco más lejano. Entonces el conflicto armado, digamos, acá hay presencia, digamos, de la guerrilla acá en la zona del Catatumbo, acá en Arauca, en esta zona por acá, en el Urabá, en fin. Digamos que acá realmente la propuesta de paz del presidente Santos pues gustó, pero evidentemente no fue suficiente y no convenció al país más integrado del centro y particularmente de las ciudades, que realmente se quedó con una imagen un poco negativa del balance del presidente Santos. Este mapa yo creo que es muy llamativo para explicar esta debilidad del presidente Santos en primera vuelta. Es un mapa de las variaciones en porcentaje entre el voto de Santos en 2010 y el voto de Santos en 2014. Cuando tenemos municipios en colores azul, en matices de azul, son municipios donde Santos ha perdido voto, ¿sí? Entre 2010, su primera elección, y 2014. Al contrario, cuando tenemos colores calientes ahí del amarillo al rojo, son municipios donde el voto Santos aumentó de 2010 a 2014. Lo que vemos con este mapa es una especie de cruce realmente muy llamativo de electorado entre 2010 y 2014. Los electores de Santos de 2014 ya no son los mismos para nada que los de 2010, ¿sí? Santos entonces perdió todo el centro del país y realmente progresa solamente entonces en las zonas, principalmente digamos en las zonas de conflicto, como les decía, por acá en el suroeste. Acá eso es un baluarte histórico de las FARC, en el Arauca, en el Catatumbo, por ejemplo, bueno, y en estas zonas amazónicas realmente, sí. Pero en todo el centro del país ha perdido muchísimo voto, hasta el punto que ocurre una cosa realmente muy llamativa que no conozco otros ejemplos de algo tan llamativo en análisis electoral, de un cambio de electorado de un mismo candidato a 4 años de distancia. Es realmente la primera vez que veo esto. Hay una correlación negativa entre menos 0,34 entre los votos de Santos 2010 y los votos de Santos 2014. Es decir, los que votaron Santos en 2010 tendieron a no votar Santos en 2014, y los que votaron Santos en 2014 generalmente son gente que no ha votado Santos en 2010. Pero miren otra cosa muy, muy, muy llamativa. La correlación entre Santos 2010 y Zuluaga 2014 es positiva, es de 0,74. Esto es un índice que se llama el coeficiente de Pearson, entonces que varía entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a 1, digamos, más correlación hay entre las dos series estadísticas, en este caso, entonces, entre Santos 2010 y Zuluaga 2014. Hay una correlación muy fuerte. Es decir, los electores que votaron Santos en 2010 tienden a ser los que votan Zuluaga en 2014. Es decir, son los uribistas. ¿Sí? Eso significa que Santos en 2010 realmente fue votado por ser el candidato de Uribe. Y eso le plantea una debilidad muy grande y explica en buena parte su fracaso de la primera vuelta. O sea, es un candidato que rompió con él, que lo hizo rey y que siguió siendo muy popular, y esto realmente le creó una especie de hueco de respaldo, de legitimidad muy fuerte, del cual no fuimos necesariamente muy conscientes en su momento, pero que se tradujo ahí en la primera vuelta de manera muy fuerte, ¿sí? Santos realmente perdió su electorado de 2010 y tuvo muchísimas dificultades a encontrar otro electorado alrededor de este tema de la paz. Lo encontró, vimos, en algunas zonas periféricas del país en esta primera vuelta, pero fue realmente muy insuficiente para, digamos, son realmente poblaciones muy chiquitas en zonas alejadas y además donde hubo una tasa de abstención realmente muy fuerte. Entonces fue realmente insuficiente para reeditar de por sí la reelección. Añaden a esto que, digamos, el tema de la paz en primera vuelta no es tan vendedor que en segunda vuelta por un efecto de estructura. Digamos que
parece una especie de maña en la primera vuelta, es decir, parece una apropiación indebida de este tema de la paz que debería ser de todos, ¿sí? Santos llegando en la primera vuelta diciendo, voten por mí porque la paz... Hay 4 otros candidatos que le dicen, hey, nosotros también, o nosotros tal vez no tanto, pero la paz no es usted. ¿Por qué usted? O sea, se puede hacer la paz, digamos, sin Santos. Acá hay 5 opciones y entonces, pues, esta manera de apropiarse el tema de la paz es un poco antidemocrático, finalmente, ¿sí? Y fue visto como una especie de truco, digamos, para tomar la gente de rehén un poco y obligarles a votar por él, digamos, porque si no, no hay paz. ¿Sí? Y eso fue muy mal recibido en primera vuelta. En segunda vuelta, donde ahí sí había 2 opciones y no más, entre un candidato que apoyaba el proceso y otro que se oponía al proceso, por lo menos que era muchísimo más tibio, ahí sí funcionó, ¿sí? Pero digamos, porque la oferta política de la segunda vuelta sí autorizaba este tipo de campaña, pero en la primera vuelta fue algo realmente muy mal visto y en todo caso, en todo este centro del país realmente cayó muy mal. Cayó muy mal y entonces este centro del país se colmó con votos para otros candidatos. Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador logró un voto pues un poco menor, bastante menor al voto de su partido y de hecho eso es una de las claves de la segunda vuelta. El voto conservador en Colombia, partido conservador, partido tradicional, digamos, en la historia del país, muy vinculado históricamente a la implantación de la Iglesia Católica, es realmente fuerte en las cordilleras, en pequeños municipios de la cordillera, ¿sí? Acá. Eso es la geografía tradicional del Partido Conservador y de hecho el Partido Conservador colombiano sigue siendo hoy día, a pesar de que ya no existe el bipartidismo clásico, el partido más consistente electoralmente. Este mapa es siempre lo mismo, ¿sí? El Partido Conservador obtiene siempre sus votos en las mismas zonas a un nivel más que varía un poquito, digamos, pero realmente es el partido más sólidamente implantado en el país todavía hoy día, aunque no sea el partido más fuerte o el que obtiene más votos. Lo que es llamativo es que el voto de Marta Lucía Ramírez corresponde en parte al voto conservador, pero solamente en parte. Por ejemplo, acá en el departamento de Nariño, tradicionalmente muy conservador, le va muy mal con respecto a su partido, ¿sí? Y le va muy bien, en cambio, en unas zonas como esta zona al norte de Bogotá, donde a su partido generalmente no le va muy bien. El voto conservador es un poco más al oriente, ¿sí? O en ciudades del departamento del Valle al lado de Cali, por ejemplo. No se ve muy bien acá si uno no está acostumbrado a la geografía colombiana, pero en realidad lo que muestra este mapa es que es un voto urbano. Es un voto que realmente ha calado en pequeñas ciudades, no en las grandes capitales, pero en ciudades intermedias relativamente importantes, ¿sí? Entonces es una opinión pública que no es digamos, atada a un partido, que es un poquito más interesada en la política, un poquito más independiente, digamos, y eso es una clave porque significa que el apoyo que Marta Lucía Ramírez le dio a Óscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta no fue tan eficaz como de pronto se esperó en un momento. Es decir, sus votos no eran el voto conservador disciplinado tradicional que se podía endosar tan fácilmente al candidato Zuluaga. Y lo mostró Diego con datos de encuestas, digamos, efectivamente el endose de voto de los que votaron para Marta Lucía Ramírez en primera vuelta a Zuluaga no fueron tan buenos como lo esperado. Entonces esto es una clave importante. Lo contrario, entonces, el voto de Clara López, la candidata de izquierda, muy por encima de su partido. Bueno, esas son las zonas tradicionales de la izquierda en Colombia, digamos, a Clara López, entonces, pues, le va, básicamente hay un parecido muy fuerte entre esos dos mapas, aunque digamos, Clara López obtiene más votos que su partido, pero sobre todo lo que les diferencia de pronto es su crecimiento en las ciudades, en Bogotá, acá, en Cali y las ciudades del Valle en particular. Este voto de las grandes capitales y de las regiones de izquierda, eso sí se endosó entonces muy fácilmente a Santos porque en la segunda vuelta, como lo explicó Diego, ahí sí
se trataba de paz y la izquierda obviamente le jaló a la paz, aunque no le gustaba a Santos. Aunque hay que decir que el partido de Clara López, el Polo Democrático Alternativo, no endosó oficialmente a Santos, es decir, no llamó a votar Santos oficialmente en segunda vuelta. Hubo muchos debates internos, algunos dirigentes no querían, y entonces el partido dejó a los electores en libertad de hacer lo que querían, pero curiosamente entonces fue mucho más eficaz el endose de voto, el movimiento de los votos de la izquierda hacia Santos, que el endose de los votos conservadores de Marta Lucía Ramírez hacia Zuluaga, aunque en el caso conservador sí fue una decisión del partido y de la candidata apoyar a Zuluaga. Finalmente Enrique Peñalosa, bueno, no es muy... tenía un caudal de voto muy limitado, además que no corresponde a su partido. Es un voto esencialmente urbano y sobre todo bogotano, porque Enrique Peñalosa es un antiguo alcalde de Bogotá. Un voto y de hecho Peñalosa no llamó a votar a ninguno de los candidatos de la segunda vuelta, aunque por ser bogotanos, digamos, fueron más hacia Santos. Y estos fueron los resultados de la segunda vuelta. Entonces, comparando con la primera, ya los presentó muy bien Diego. Cayó incluso, ven, un dato más, cayó el voto blanco, cayó la abstención de 60 a 52. Esto es también una clave, es una clave fundamental. Y miren un poco, porcentaje de participación por municipio en la primera vuelta y la tasa de variación entre las dos vueltas, donde es que se movilizó los electores entre las dos vueltas para lograr esta victoria de Santos en el Caribe, esencialmente. ¿Sí? El Caribe aportó 1 millón más de votos a Santos entre las dos vueltas. Esto es una primera clave importante y es lo que fue más criticado por el candidato Zuluaga, con la idea de que esto se debe al apoyo clientelista de la coalición de congresistas de Santos. Y se supone que la zona Caribe es más proclive a las prácticas clientelistas y a la compra de votos en Colombia. No porque hay, digamos, una cultura clientelista caribe particular, no les voy a hacer el insulto de decir esto acá, simplemente porque pues es la zona más pobre del país, digamos, y que pues todos los estudios muestran que los pobres son más receptivos al clientelismo y a la compra de votos que los ricos, que no les sirve tanto, digamos, este tipo de distribución de regalos, ¿sí? En las campañas electorales. Entonces, acá esto dio pie, de hecho, a unas acusaciones de fraude por parte, no del candidato Zuluaga, que reconoció la derrota como un caballero, como debe ser, sino por su partido, por personajes más cercanos al expresidente Uribe. ¿Sí? Hay que decir entonces que eso sí fue un factor de explicación importante, pero no es el único. Si uno mira, estos son los votos de Santos en segunda vuelta, entonces ven que todavía tenemos esta tendencia a tener más votos en la periferia, pero ya se colma un poco el centro y particularmente las zonas urbanas. Esto es Bogotá y sus alrededores acá, ¿sí? Esto es Cali y todas las ciudades del Valle que también pues, se movilizaron muchísimo, Bucaramanga y los Santanderes en general. Entonces Santos ahí pues progresó muchísimo en el centro del país. Y esto precisamente es el mapa de la tasa de variación del voto de Santos entre las dos vueltas por municipios. Ahí vemos dónde es que progresa Santos en cantidad de votos y vemos que aquí se matiza un poco esta idea de que Santos ganó solamente con el Caribe. ¿Sí? Evidentemente, pues progresó en la costa Caribe, particularmente en las ciudades. Esta manchita roja es Cartagena, esta otra es Barranquilla, esta acá es Santa Marta, ¿sí? Pero digamos que acá progresó muchísimo más en la cordillera oriental, por ejemplo, ¿sí? Y muy particularmente en Bogotá y su zona de influencia, donde sí endosó, como hemos visto, el voto de izquierda en particular, ¿sí? El voto independiente, el voto blanco en particular, que no había querido dirigirse hacia él en la primera vuelta. Entonces, este mapa muestra realmente que la otra clave y sin duda más importante que la movilización de los abstencionistas entre las dos vueltas para explicar este cambio de tendencia entre las dos vueltas fue que Santos fue capaz
mucho más que su adversario, de movilizar a los que votaron por los otros candidatos o por el voto blanco en la primera vuelta, mucho más que lo de la abstención. Conclusión de todo esto, bueno, Santos entonces finalmente logró la reelección, no hizo mentir la ley de la reelección automática entonces en América Latina, y es importante porque ahí sí está electo con su programa y con un mandato claro para la paz que no tenía para negociar con la guerrilla y no lo tenía en su primera vuelta, lo hemos visto, ya lo tiene, ya puede negociar con un poquito más de tranquilidad. Sin embargo, el uribismo ganó entonces la primera vuelta con críticas muy radicales, un discurso entonces muy agresivo, como dijo Diego, un discurso que de hecho fue exitoso en la primera vuelta, pero que marcó los límites en la segunda vuelta. Es decir, cuando uno hace una campaña tan agresiva, tan radicales, con acusaciones de fraude, con descalificaciones muy duras todo el tiempo, eso puede ayudar a progresar en algún momento, pero cuando en la segunda vuelta se trata de conquistar a los indecisos o a los centristas, pues esto es algo que realmente no es tan exitoso, ¿sí? Entonces esto muestra, digamos, los límites del uribismo. El expresidente Uribe sigue siendo muy popular y su partido ha obtenido grandes éxitos en esta campaña, pero ya no es, digamos, este movimiento hegemónico mayoritario que era en su momento en 2010. Pero esto mostró también que, bueno, Santos realmente otra vez es electo de cierto modo con electorado prestado, ¿sí? Lo hemos visto en 2010, es electo por los uribistas, termina siendo una política que no es la de los uribistas, y esta vez, en segunda vuelta, otra vez, digamos, es electo a pesar de sí mismo, podemos decir, ¿sí? por el endoce, digamos, de los votos de otros candidatos. Y eso es un poco preocupante, incluso con respecto a las negociaciones de paz, porque si algo nos aprendieron los procesos de paz fallidos del pasado en Colombia, es que la guerrilla de las FARC no negocia con débiles. ¿Sí? O digamos, si negocia con débiles, entonces los marean ahí, los llevan por la nariz, ¿sí? Dan de largas, digamos, y el proceso no da nada. Es lo que pasó en 98 con el presidente Pastrana. Eso entonces es un poco preocupante y hay que ser vigilante sobre esto. Y además, digamos, con una cosa adicional, es que lo mismo que Pastrana en su momento, ahora pues Santos, el punto positivo es que tiene su mandato para la paz, el punto negativo es que es esclavo de este mandato. Es decir, si no funcionan por alguna razón las negociaciones de paz, Santos no tiene alternativa, ha sido electo para esto. Y si no funciona, va a ser muy difícil que encuentre, digamos, una base de recambio, un programa de recambio para terminar su mandato. Bueno, muchas gracias.